Buenos días, compañeros del doctorado en Ciencias de la Educación y tutora del curso Política Educativa en el contexto internacional. Este es el video para participar en el foro del video explicativo de las políticas educativas UNESCO en mi país, Colombia. Mi nombre es Mariluz Amaranto y procederemos primero a hablar de la introducción, en la cual hablamos de los discursos educativos de los años 80-90, estaban orientadas hacia la crisis de los valores de la sociedad latinoamericana, la violencia, la falta de oportunidades y todos aquellos aspectos sociales, culturales, educativos y éticos que afectaban que afectaban de forma negativa el aprendizaje de los individuos en la escuela y por lo tanto reflejaban los resultados tan bajos en las pruebas estandarizadas a nivel internacional. Esos discursos pretendían llevar a los educandos a ser más autónomos, independientes y responsables de sí mismos, cuando en realidad los sujetos estaban más controlados y dicha libertad estaba condicionada al cumplimiento de las políticas educativas internacionales. El objetivo del presente ensayo es identificar en uno de los 5 puntos de la revisión de las políticas educativas la relevancia de uno de ellos en relación con el entorno educativo en el quehacer cotidiano docente. Se presentarán unas conclusiones del tema desarrollado para culminar con las respectivas referencias bibliográficas. Las políticas educativas de la UNESCO son 5. La primera política educativa hace referencia a la evaluación general del sistema educativo. Esta evaluación general se centra en la calidad, la equidad y las formas en que las políticas, los reglamentos y las estructuras y políticas y prácticas educativas específicas podrían reformarse para mejorar la educación en el país. En vista de esta crisis educativa, en vista de los resultados en las pruebas internacionales en Latinoamérica, se empiezan a crear una serie de propuestas para que esta situación, estos niveles, estos indicadores mejoren en la educación latinoamericana. Entonces comenzamos por el proceso de la evaluación. Pienso que se comienza por este proceso porque hay que comenzar primero con un diagnóstico. De acuerdo a ese diagnóstico se va mirando qué es lo que sucede, qué situación es la que se presenta y qué estrategias se van a tomar para poder mejorar eso que está sucediendo en cierta problemática, en cierto contexto, en cierta comunidad educativa, en cierto país, ¿no? Entonces comenzamos de lo micro a lo macro, ¿verdad? Entonces dice que las políticas y los reglamentos, como docentes nosotros sabemos que tenemos dentro de la institución el manual de convivencia, el PEI, que es el Plan Educativo Institucional, todo este tipo de políticas que están aniladas o unidas a toda la estructura curricular que nosotros utilizamos. Entonces, desde esas políticas del manual de convivencia y desde el PEI, nosotros nos guiamos para que poder evaluar dentro de la institución cómo se pueden cambiar esos procesos que de pronto no son tan asertivos, que de pronto no nos dan los resultados que nosotros estamos esperando con nuestros estudiantes y dentro de la comunidad educativa. Entonces, las políticas y las prácticas educativas específicas también hacen referencia a cómo planeamos nuestras clases, a cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes, a qué metodologías utilizamos dentro y fuera del aula para que los estudiantes puedan relacionar lo que aprenden dentro de la institución con lo que desarrollan fuera en su sociedad o en su contexto normal. Entonces, cuando hablamos de calidad y de equidad, es que la educación sea para todos, que sea de calidad, que sea buena, que tú aprendas y que la pongas en práctica en el contexto. Y cuando hablamos de equidad, es que sea igual para todos. ¿En qué sentido? En que si, por ejemplo, yo tengo una deficiencia en el lenguaje o en el aprendizaje o presento alguna problemática en la adquisición de alguna habilidad, que sea igual para mí, que yo tenga la posibilidad de pasar como los otros, de tener varias oportunidades para yo adquirir ese conocimiento y no quedarme atrás con respecto a los estudiantes que van mejor o más desarrollados en cuanto a la adquisición de esa habilidad. La segunda política hace referencia a la enseñanza y el desarrollo de las capacidades de los maestros y directores de escuela, ya que permanentemente nosotros debemos estar en continua capacitación porque la educación evoluciona como evoluciona el ser humano. La forma en que yo aprendí no es la misma forma en que aprenden mis estudiantes actualmente. Entonces sí se debe tener en cuenta, según esta política, que a través de un análisis de los bienes y de las deficiencias de la educación pasada y actual y la evaluación de las oportunidades de cambio o reforma real en las circunstancias actuales. Entonces, eso que dicen, bueno, es que no, el colegio no es bueno porque los profesionales
no tienen una especialización, una maestría, no se han preparado, les hace falta tener mejor metodología o pedagogía. Entonces, eso hace referencia a ese desarrollo profesional que se debe tener dentro de nuestro quehacer para ir mejorando la forma en cómo enseñamos o manejamos las diferentes metodologías, nos adaptamos a ellas y hacemos de los estudiantes que sean más los protagonistas de la educación y no tanto que esté centrada en el maestro. El desarrollo curricular en competencia lingüística, ciudadanía global, tolerancia y educación cívica. En los colegios de Colombia se tienen diferentes proyectos a nivel curricular que hacen referencia a estos temas que nosotros vemos acá, como por ejemplo la competencia lingüística, tenemos el Plan Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación, que se desprende de ahí después a cada departamento, a cada ciudad, eh, en conjunto con el British Council, se tienen en cuenta los niveles de idioma o de lengua de acuerdo al marco común europeo y así se clasifica a los estudiantes y su conocimiento o habilidad en el inglés. Desde el nivel pre-A1, que en Colombia tenemos ese nivel es pre-A1 porque a nosotros nos hace falta mejorar en el inglés, estamos muy mal en el inglés, como profe de inglés puedo hablarles de eso, eh, entonces empezamos desde el pre-A1 hasta el nivel, el que se quiere lograr en los chicos en 11 grado y que lleguen a la universidad es el nivel B2, ¿sí? De B1 a B2. Pero los niveles van de A1 normalmente en el marco común europeo hasta C2 que es prácticamente nativo. Entonces sí tenemos ese tipo de programas aquí en Colombia, nos hacen capacitaciones constantes, tiene niveles o etapas o fases de acuerdo a lo que se va con el British Council. Entonces, en la competencia lingüística, los docentes y las instituciones que se adhieran, porque también hay que decirlo que hay instituciones que no se adhieren al Plan Nacional de Bilingüismo, que después pasa a ser al Plan Municipal del Bilingüismo, que por ejemplo aquí en la ciudad en la que yo estoy se hace en unión con la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La ciudadanía global, la tolerancia y la educación cívica. En los colegios hay proyectos de ética, hay proyectos también de cuidado del medio ambiente que se llama PRAE. Está todo lo que tiene que ver con la tolerancia y la educación cívica, todo lo que es el gobierno escolar, que también es un proyecto que se hace en las instituciones y está vigilado por la veeduría, la procuraduría, vienen diferentes estamentos, por ejemplo, al colegio en el que yo trabajo, cuando se hacen esas votaciones y cuando se produce el gobierno escolar, que se entrega un cronograma al principio del año y se busca que los estudiantes aprendan a votar, escojan sus propios candidatos, que los candidatos hagan sus propuestas, presenten su plancha y que se parezca mucho a la realidad y al contexto para que los estudiantes relacionen sus deberes cívicos, que tengan tolerancia y respeto a las ideas del otro, al que lo propone, cómo lo propone, etcétera. Además de que dentro de la institución se promueve el no bullying, la política de cero bullying, de tolerar a los demás, de respetarlos, de entender a los demás, aunque sí tenemos casos en que todavía, por más de que uno quiera o haga, muchas veces los estudiantes absorben mucho de lo que ellos ven en su realidad y lo traen a la escuela. Entonces, por más programas a veces que se hagan y todo, sí se dan situaciones de bullying y situaciones de este tipo. Y no se ven los cambios que de pronto lo que quiere aquí la UNESCO o las organizaciones internacionales. Puede que no se vean porque a veces solo se hace ruido por uno, o sea, es como el escándalo, pero no se ve todo el trabajo que hay detrás. Políticas de evaluación y evaluación de resultados. Bueno, la prueba PISA, ONET y otros indicadores pertinentes se tienen en los diferentes colegios, depende también de cada uno, ¿sí? En los colegios se tienen pruebas como la PISA, se tienen pruebas estandarizadas, como por ejemplo en mi colegio que se hace las pruebas de periodo o los exámenes de periodo, se hacen teniendo en cuenta, se hacen con una organización que tiene los exámenes y que ha desarrollado y ha mejorado los exámenes ICFES, entonces se empieza a trabajar desde primaria hasta bachillerato en las pruebas ICFES. También tenemos los resultados de PISA que los estudiamos primero a nivel de docentes y directivos y después se pasa como al nivel de los estudiantes para irles enseñando eso. En el colegio en el que yo estudio, por ejemplo, se empezó a implementar la educación financiera debido a que por las pruebas PISA aparecía que los estudiantes no tenían el nivel suficiente, no conocían cómo era abrir una cuenta, cómo manejar su dinero, entonces se comenzó a hacer. Entonces, de acuerdo a esas políticas internacionales, se empiezan a hacer cambios dentro de las instituciones colombianas. El aprendizaje móvil utilizando las TIC en la educación, bueno, y también nosotros los docentes. Bueno, eso es un proceso más, es un proceso diferente
Y debe también comenzar desde nosotros los docentes, porque a veces muchos docentes no tenemos esa disposición ante el uso de las tecnologías en nuestra aula. Y el uso de que también los estudiantes se vuelven muy adictos a los juegos, entonces vienen a la clase y no utilizan el celular como se debe utilizar. Pero el aprendizaje móvil es importantísimo, es algo que los estudiantes viven día con día y es lo que se debe promover en cada institución. Se lucha porque sea así todos los días, sin embargo, es un proceso, no es de la noche a la mañana que se hace, sin embargo, se busca que los estudiantes cada día más utilicen las tecnologías dentro del aula de una forma positiva, no para de pronto molestar a los demás o hacerle bullying precisamente en el horario de la clase, ¿no? Entonces, si es una política, hay políticas que hay que aterrizar a la realidad, que hay que estudiarlas, que sí se puede o no se puede, con qué grados se pueden o no se pueden, porque hay ciertos grados que no permiten este uso. Bueno, esta ha sido mi exposición. Tenemos ahora las conclusiones, que es acerca de cómo desde los años 80 y 90 se producen estos discursos para buscar qué es lo que buscan sí, estas comunidades internacionales, estos grupos internacionales, que se mejore, ¿sí? Que no se dejen estudiantes atrás y que haya tanto ausentismo y que los estudiantes salen del sistema y no sabemos qué pasa con ellos y son presos de todos esos autores armados de pandillas fuera de la ley porque ellos no buscan, o sea, no tienen un proyecto de vida con cual cumplir. Entonces, en vista de esa crisis, la UNESCO y otras organizaciones internacionales han creado estrategias que se proponen para que se mejore. Sin embargo, muchas veces se busca, se va como por ese norte mercantil y se ha buscado que también el ser humano, que no se deje de pensar en el ser humano y en su desarrollo. Eso es lo que se busca con esto, con estas políticas que se proponen en el exterior para que nosotros las expliquemos acá. Sería bueno que nosotros las estudiemos muy bien y que tomemos lo que nosotros podemos utilizar en nuestro entorno de la mejor manera para mejorar la educación en nuestro país. Tenemos la bibliografía, las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención y espero que esta presentación haya sido pues lo suficientemente pues general como para dar una idea de cómo son esas políticas en Colombia. Muchas gracias, compañeros y tutora.